Multimillonario se sorprende con petición inesperada de sin techo negros en fiesta escolar. Rafael, el hombre que parecía tenerlo todo, se quedó paralizado cuando, en plena fiesta en el colegio donde su novia Luciana da clases, dos niñas aparecieron de la nada y le soltaron una petición que nadie esperaba. ¿Puedes fingir ser nuestro papá por un día? Isabel y Mireya, gemelas de mirada intensa, desgarrada y profunda, con ropas desgastadas y caras marcadas por la vida dura, irrumpieron en el salón de eventos con la firmeza de quien ha vivido un mundo entero en su corta edad. El lujo del lugar, luces, música, invitados con copas de champán, todo perdió sentido en ese instante. El rostro de Rafael, cubierto por una mezcla de sorpresa y confusión, se tensó. ¿Qué hacían estas niñas ahí? ¿Y cómo se atrevían a hablarle a él, un hombre acostumbrado a la superficie perfecta de la alta sociedad, con esa desesperación que rompía el ambiente? La multitud a su alrededor empezó a murmurar. Le hablaron de un pasado que parecía escrito en otro idioma para Rafael, la soledad de crecer sin padres, noches en vela bajo techos frágiles, el amor pequeño y fuerte de doña Neira, la vecina que las cuidaba cuando nadie más lo hacía. Rafael sintió por primera vez en años un nudo en la garganta, un temblor en las manos. La verdad que esas niñas derramaban era un puñal. Mientras escuchaba, el caos o tal vez el silencio, todo se intensificó. Un hombre apareció, Arnaldo, funcionario de la secretaría encargada del cuidado infantil. Su presencia fue como un frío que cortó el ambiente. Pidió papeles, cuestionó detalles, empezó a investigar. Rafael vio cómo se abría una lucha burocrática de la que nunca se imaginó parte. Las niñas, con sus ojos grandes y cansados, le confiaron una carta. En esa hoja arrugada, con la letra de dos manos pequeñas que habían vivido demasiado, se revelaban secretos ocultos tras puertas cerradas. Verdades que podían derrumbar familias. Las miradas de R. Entraron en un lugar nuevo. Un hogar donde el dolor empezaba a transformarse. Pero la sombra de sus padres ausentes era larga, oscura, llena de secretos que aún amenazaban el débil equilibrio que intentaban construir. Rafael sentía el peso de un rol desconocido, un padre improvisado en una batalla que no había pedido. Luciana, desde la distancia de sus aulas y su mirada protectora, parecía la única cuerda que podía salvarlos. Pero todos en esa habitación, en ese instante, sabían que la familia que intentaban formar estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Serían fuertes para enfrentarlas? ¿O las heridas del pasado regresarían con la fuerza para destruirlo todo? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido ex. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rafael observó a las gemelas en su nuevo hogar. La incertidumbre le apretaba el pecho. ¿Cómo podía ser padre de esas dos niñas? No tenía idea de cómo guiarlas. Justo cuando pensaba que el caos de su vida se había calmado, un estruendo resonó desde la entrada. La puerta se abrió de golpe, y en un momento todo cambió. Un hombre alto y robusto entró, con una determinación que heló el aire. Era Arnaldo, el funcionario que había cuestionado las circunstancias de las gemelas en la fiesta. ¿Qué está pasando aquí?, resonó su voz, grave y autoritaria. Las niñas que hasta ese momento parecían hallar un refugio en la seguridad de Rafael, se encogieron. Él sintió un escalofrío subir por su espalda. Sin previo aviso, Arnaldo lanzó una revelación que cortó el aliento a todos en la habitación. No tienen por qué estar aquí, Rafael. Las gemelas no son huérfanas. Las palabras cayeron como lluvia helada. El mundo que Rafael había comenzado a construir tambaleó en un instante. ¿Qué significaba eso? Isabel y Mireya intercambiaron miradas que desnudaron su miedo profundo. Su madre está viva, continuó Arnaldo. La autoridad se ha enterado y ha decidido hacer un seguimiento. Ella está en prisión por problemas de abuso de sustancias y planea recuperarlas. Rafael sintió como si el corazón le diera un vuelco y dejara de latir por un segundo. Todo lo que había creído, toda la lógica que había seguido desde que las gemelas llegaron, se desmoronó. Las risas de la fiesta, las luces brillantes, la sensación de destino, todo se volvió distante y gris. Isabel tomó la mano de Mireya, sus ojos húmedos, llenos de preguntas que Rafael no sabía responder.
Aquellas pequeñas, que ya lo habían empujado a sentir algo, ahora estaban a punto de asumir otra carga. El regreso de una madre que tal vez no podía cuidarlas. Esto no es justo, balbuceó Rafael, buscando argumentos en su mente, pero dudando de las palabras. Las gemelas eran parte de su vida ahora, y de repente se sentía como un extraño en su propio cuento. Luciana, que había permanecido en un rincón, observó la escena. Su rostro mostraba confusión y dolor. «¿Qué vas a hacer, Rafael?», preguntó. La autada preocupación brotó en su voz. Arnaldo, implacable, no ofreció consuelo. «La ley está de su lado, tendrás que devolverlas. No hay opción». Rafael sintió un nudo en la garganta. Era un hombre con recursos, con poder, pero en ese momento se sintió tan pequeño. Las gemelas miraban hacia él, llenas de esperanza y miedo. «Necesitamos a alguien que nos proteja», dijo Mireia con un hilo de voz. Rafael se irresoluto, luchando entre el deber y el deseo. Sacudió la cabeza, tratando de encontrar una salida. Tendría que entregar a las gemelas a alguien que había fallado en ser su madre. La presión aumentaba. «No las dejaré ir, no lo haré», finalmente proclamó, aunque sabía que su declaración cargaba un peso legal que no podía desafiar. El momento era tenso. La habitación se llenó de murmullos. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Rafael, de pie entre las gemelas, se sintió más perdido que nunca. ¿Qué camino tomaría? ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? La sombra de la madre ausente caía sobre todos ellos, y Rafael comprendió que su lucha apenas comenzaba. Con el corazón en la mano y el futuro incierto, todos aguardaban por la tormenta que vendría. La puerta se cerró de golpe, resonando en la mente de Rafael como un eco aterrador. La vida que creía tener ahora era solo una ilusión, una burbuja a punto de reventar. ¿Podía haber redención en medio de esta confusión? La respuesta parecía tan distante como las risas perdidas de esa fiesta. Rafael sintió que el aire se volvió pesado, casi denso, mientras Arnaldo pronunciaba aquellas palabras desgarradoras. La habitación vibraba con un silencio absoluto. Las miradas se fijaban en él como si fuera un punto de partida de todos sus problemas. Cada audaz palabra del funcionario vibraba en su pecho, dejando un eco inquietante. «Su madre está viva», repetía en su mente, y la frase parecía desgarrar la esperanza que había P. Rafael podía sentir la ansiedad burbujear en sus pequeñas formas, el miedo reflejado en sus ojos grandes, ahogados por la sombra de un pasado que no terminaba de dejarlas. «¿Qué dicen?», balbuceó, casi sin poder articular. Las gemelas temblaban, la tensión las envolvía. Arnaldo no se detuvo. La madre tiene derecho sobre ellas, y volverá a buscarlas. El corazón de Rafael latió con fuerza, casi parando. No puede ser. Su mente buscaba razones, pero la verdad se le escapaba. ¿Cómo podría esa mujer, que había desaparecido de sus vidas, tener la autoridad para llevarse a las niñas otra vez? Y mientras intentaba encontrar una respuesta, la puerta se abrió nuevamente, provocando que todos giraran la cabeza. Una figura alta se proyectó en el umbral. Una mujer con un aspecto familiar, con rasgos que evocaban nostalgia en el alma de quien mirara. «¡Mamá!», gritaron las gemelas al unísono, y el grito hizo eco en el pecho de Rafael. La mujer se acercó con una expresión decidida. Su mirada callaba historias y secretos. «Estoy aquí para recuperar a mis hijas», dijo con una voz profunda y cargada de desafío. Rafael sintió como si el aire se le escapara. Era una mujer enajenada, el reflejo de una lucha perdurable. Una pequeña parte de él la reconoció. El eco de recuerdos olvidados comenzó a surgir. «¿Cómo pudiste?», murmuró Rafael, sintiendo que las preguntas ardían en su garganta. Pero antes de poder terminar, la mujer le interrumpió. «He cambiado», protestó, la rabia contenida explosiva tras años de dolor. «No puedes separarlas de mí». «¿Cambiar? Y aún así no has sido capaz de cuidarlas. ¿Qué te hace pensar que ahora serás diferente?». Rafael se sintió como un hombre entre dos mundos, la voz de Arnaldo resonando en su mente mientras la madre de las gemelas daba pasos firmes, colisionando con el nuevo hogar que había intentado construir. La confusión reinaba entre todos. Las gemelas se entrelazaron de nuevo, temerosas y esperanzadas. Rafael observó a la figura que había sido sombra en la vida de Isabel y Mireia. Era posible que tras todo el sufrimiento, el amor pudiera renacer, pero su cuerpo seguía tenso. La angustia le apergollaba. «Esto no está bien», dijo, y sus palabras parecieron perderse en el aire tenso. «Si realmente cambié», insistió la mujer, «entonces confíen en mí. Voy a recuperar lo que es mío. Estoy dispuesta a pelear».
En ese momento, Rafael sintió que el suelo se hundía debajo de él. El tumulto emocional colisionaba. ¿Cuál era su papel en esta historia? ¿Por qué había creído en un futuro con ellas, si el pasado regresaba como una sombra y nunca se pudo escapar? Mientras la madre continuaba hablando, las palabras perdieron sus formas. El ruido de la multitud se desvanecía. Rafael se giró hacia Arnaldo, buscando una respuesta que no venía. El caos le oprimía. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo puedo protegerlas? Las miradas de los presentes se hicieron pesadas. El aire se volvió irrespirable, cada uno intentando desentrañar el desafío inminente que se avecinaba en el horizonte. El futuro, que antes parecía próspero, ahora lucía como una tormenta oscura. Todo colapsaba. Rafael se sintió atrapado entre viejas promesas y nuevos comienzos. Esa mujer, que evocaba un segundo de esperanza, también representaba el regreso a un mar de incertidumbre. ¿Podría ser realmente lo que decía, o el ciclo de dolor continuaría? Sin respuestas, con las gemelas y sus miradas llenas de preguntas, aguardarían la tormenta que inevitablemente se desataría. Rafael sintió que el aire se volvió pesado, casi denso, mientras Arnaldo pronunciaba aquellas palabras desgarradoras. La habitación vibraba con un silencio absoluto. Las miradas se fijaban en él como si fuera un punto de partida de todos sus problemas. Cada audaz palabra del funcionario vibraba en su pecho, dejando un eco inquietante. «Su madre está viva», repetía en su mente, y la frase parecía desgarrar la esperanza que había apenas comenzado a brotar. Isabel y Mireya, refugiadas a su lado, se encogieron. Rafael podía sentir la ansiedad burbujear en sus pequeñas formas, el miedo reflejado en sus ojos grandes, ahogados por la sombra de un pasado que no terminaba de dejarlas. ¿Qué dicen?», balbuceó, casi sin poder articular. Las gemelas temblaban, la tensión las envolvía. «Arn, la madre tiene derecho sobre ellas, y volverá a buscarlas». El corazón de Rafael latió con fuerza, casi parando. No puede ser. Su mente buscaba razones, pero la verdad se le escapaba. ¿Cómo podría esa mujer, que había desaparecido de sus vidas, tener la autoridad para llevarse a las niñas otra vez? Y mientras intentaba encontrar una respuesta, la puerta se abrió nuevamente, provocando que todos giraran la cabeza. Una figura alta se proyectó en el umbral. Una mujer con un aspecto familiar, con rasgos que evocaban nostalgia en el alma de quien mirara. «¡Mamá!», gritaron las gemelas al unísono, y el grito hizo eco en el pecho de Rafael. La mujer se acercó con una expresión decidida. Su mirada callaba historias y secretos. «Estoy aquí para recuperar a mis hijas», dijo con una voz profunda y cargada de desafío. Rafael sintió como si el aire se le escapara. Era una mujer enajenada, el reflejo de una lucha perdurable. Una pequeña parte de él la reconoció. El eco de recuerdos olvidados comenzó a surgir. «¿Cómo pudiste?», murmuró Rafael, sintiendo que las preguntas ardían en su garganta. Pero antes de poder terminar, la mujer lo interrumpió. «He cambiado», protestó, la rabia contenida explosiva tras años de dolor. «No puedes separarlas de mí». «¿Cambiar? Y aún así no has sido capaz de cuidarlas. ¿Qué te hace pensar que ahora serás diferente?». Rafael se sintió como un hombre entre dos mundos, la voz de Arnaldo resonando en su mente mientras la madre de las gemelas daba pasos firmes, colisionando con el nuevo hogar que había intentado construir. La confusión reinaba entre todos. Las gemelas se entrelazaron de nuevo, temerosas y esperanzadas. Rafael observó la figura que había sido sombra en la vida de Isabel y Mireya. Era posible que tras todo el sufrimiento el amor pudiera renacer, pero su cuerpo seguía tenso, la angustia le apergollaba. «Esto no está bien», dijo, y sus palabras parecieron perderse en el aire tenso. «Si realmente cambié», insistió la mujer, «entonces confíen en mí. Voy a recuperar lo que es mío. Estoy dispuesta a pelear». Rafael sintió que la desesperación subía como lava en su pecho. Pero en ese instante el silencio se rompió por un grito desgarrador. «¡Espera!», era Luciana, interrumpiendo la escena con una mirada que brillaba con pánico. «No puedes hacer esto», pero su voz quedó ahogada. Un estallido en la entrada hizo girar la atención de todos. Un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpieron en la habitación, con rostros serios y miradas decididas. «Estamos aquí por las gemelas», uno de ellos gritó. Rafael sintió que el suelo se movía debajo de él. «¿Qué está pasando?», preguntó, la confusión transformándose en terror. Los nuevos intrusos llevaban documentos y un aire de autoridad.
La madre de las niñas ha estado en contacto con nosotros. Hay temas legales que deben resolverse. No está seguro dónde están, dijo uno de ellos, y las palabras impactaron como un golpe bajo. Las gemelas, al escuchar eso, se pegaron aún más a Rafael, su miedo palpable. No se las lleven, son mis hijas, gritó, pero las palabras parecían caer en un abismo. La madre de las gemelas, con una expresión dura, observó el caos que se desataba, y de repente su mirada se suavizó brevemente, mostrando una chispa de arrepentimiento. ¿Qué te hace pensar que estarás a salvo?, preguntó uno de los hombres a la madre, su tono gélido. Sabemos lo que has hecho, el abuso, el descuido. No puedes solo aparecer y reclamarlas. Hay un orden aquí. Las gemelas se aferraron a la camisa de Rafael, y en ese momento todo cambió. La madre de las gemelas, con ojos desbordando de terror, lanzó una mirada incrédula hacia los hombres. Yo no quiero que esto suceda. Pero uno de los hombres dio un paso adelante, su expresión fría. Sigue siendo demasiado tarde. El pulso de Rafael se detuvo. De repente, entre el alboroto, una figura conocida surgió. Era Arnaldo, pero no como el funcionario que había cuestionado a Rafael. Ahora su presencia era amenazante. ¿Por qué no se lo has dicho?, preguntó, apuntando a la madre de las gemelas. ¿Por qué ocultas la verdad sobre quién eres realmente? La habitación se plegó en un silencio escalofriante. La madre pálida sucumbió ante una verdad revelada. ¿Qué verdad?, murmuró Rafael, sintiendo el terror en su voz, como si todo su mundo empezara a desmoronarse. Porque ella no es su madre biológica, dijo Arnaldo, y su revelación impactó como un rayo. Las gemelas, con miradas atormentadas, se miraron entre sí. Rafael sintió que el aire se le escapaba, y con cada palabra de Arnaldo, la historia que creía haber comenzado a construir, ahora se desplomaba en un abismo de mentiras. La mujer, cuyo regreso parecía un camino de esperanza, ahora se convertía en un laberinto oscuro. Con la verdad desnudada y los secretos al aire, Rafael se preguntó, con el miedo hinchándose en su pecho, ¿habría alguna posibilidad de redención? Rafael sintió que el aire se volvía pesado, casi denso, mientras Arnaldo pronunciaba aquellas. La habitación vibraba con un silencio absoluto. Las miradas se fijaban en él como si fuera el punto de partida de todos sus problemas. Ella no es su madre biológica. Resonaban las palabras en su mente como un eco amenazante, desgarrando la poca esperanza que había empezado a brotar. Isabel y Mireia, refugiadas a su lado, se encogieron, temiendo la tormenta que ya estaba desatándose. ¿Qué dicen?, balbuceó Rafael, casi sin poder articular. Las gemelas temblaban. El ambiente se tornaba cada vez más tenso. Arnaldo, impasible, continuó. La mujer que está aquí no tiene derecho sobre ellas. La verdadera madre está en la cárcel, y es por eso que estas gemelas han estado bajo el cuidado de su abuela. Rafael sintió que el mundo se le venía abajo. Mientras trataba de procesar la información, otras voces comenzaron a alzarse en el salón. ¿Qué madre? ¿De qué estás hablando?, preguntó alguien del fondo, y pronto un murmullo se extendió entre los presentes. Aquella situación tornó cada vez más caótica, más rara. De repente, la puerta se abrió abruptamente. Un hombre alto y desaliñado entró como un torbellino, su mirada fija en la madre de las gemelas. «Silvia, ¿qué haces aquí?», gritó, su voz retumbando en la sala. Rafael sintió que se le encogía el estómago. Había un aire de familiaridad en ese hombre que lo inquietaba sobremanera. Las gemelas dieron un paso atrás, temblando. «¿Cómo es posible?», murmuró Isabel, mientras Mireia se aferraba a la mano de Rafael, sintiendo su miedo. El nuevo entrante, claramente molesto, avanzó hacia la mujer que se hacía llamar madre. «Te dije que no volvieras a aparecer, que no te acercaras a ellas. No tienes derecho», enfatizó mientras la miraba con desprecio. Silvia, apretando los puños, respondió con voz entrecortada. «He cambiado, lo juro. Estoy aquí para ser su madre». Pero Rafael notó la vulnerabilidad en su voz, y una sombra de duda se deslizó por su corazón. «¿Y tú quién eres?», interrumpió Arnaldo, cruzándose de brazos. «¿Otra historia más? ¿Un nuevo cuento para las niñas?», preguntó, su sarcasmo punzante. La tensión en la habitación era palpable, y las gemelas, llenas de confusión, miraban de un lado a otro. El hombre se presentó como Miguel, el hermano de Silvia, y la atmósfera se tornó aún más perturbadora. «No somos juguetes que puedas arrastrar a tus caprichos. ¿Acaso no sabes que la abuela ha luchado para que estén a salvo? Has estado ausente», gritó, su voz reverberando por las paredes, levantando murmullos en la multitud. Rafael sintió que el tiempo se detenía mientras observaba a Miguel enfrentarse a Silvia. «Un momento»,
dijo, casi incapaz de mantener la calma. Si eres su hermano, ¿por qué no has estado en sus vidas? Preguntó, buscando respuestas, pero la historia se volvía aún más confusa. Las miradas de las gemelas se llenaron de temor. Su mundo se tambaleaba. «Porque la abuela me lo prohibió», respondió Miguel, la frustración marcando su rostro. «Y porque tú, Rafael, has estado ciego ante la verdad. Tú no conoces su pasado. No sabes lo que se enfrenta cuando cierras esa puerta». Rafael sintió que el aire se apagaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Pero en ese momento Isabel levantó la mirada. Su inocente pregunta hizo eco en el silencio inoportuno. «Papá, ¿qué va a pasar con nosotros?». La habitación se llenó de un silencio aún más sombrío. Rafael miró a las gemelas, a sus ojos llenos de dudas y miedo. Fue el instante en que la realidad se hundió en su pecho, la angustia conectando con su instinto protector. «No voy a permitir que nadie las lastime», declaró, pero las palabras parecían vacías ante el torrente de emociones que se desbordaban. Y en la penumbra, donde las verdades se entrelazaban, un sonido resonó abruptamente, sacudiéndolo todo. Un estruendo en el exterior, seguido de gritos descontrolados. La multitud comenzó a moverse, y Rafael sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué está pasando?», preguntó, mientras todos se apretaban contra las paredes. La puerta reventó y un grupo de hombres armados se precipitó hacia el salón. «Quédense donde están», gritaron. Rafael sintió cómo el mundo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. La madre de las gemelas se puso pálida. Su rostro reflejaba un terror que él nunca había visto. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Arnaldo, mientras la confusión reinaba. Un hombre, en el medio del caos, sacó un papel. «Buscamos a estas niñas. Ahora son parte de un proceso de custodia internacional». Rafael sintió que una corriente de frío se derramaba por su cuerpo. Todo lo que creía saber, todo lo que había luchado por construir, podía desvanecerse en cuestión de segundos. Las miradas se cruzaron, llenas de preocupación y asombro. ¿Qué implicaba eso para Isabel y Mireia? «No se las lleven», gritó, su voz resonando con desesperación. La habitación, que antes era un hogar, pasó a ser un campo de batalla por la verdad más devastadora. En ese instante, Rafael se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado, y la lucha por proteger a las gemelas apenas comenzaba. Las sombras de su pasado y de sus lazos familiares se entrelazaban con un futuro incierto, y Rafael sabía que nada volvería a ser igual. Rafael sintió que el aire se volvía pesado, casi denso. Mientras Arnaldo pronunciaba aquellas palabras desgarradoras, el caos, las miradas se cruzaban, desbordadas de confusión y miedo. Las gemelas, aferradas a su lado, emitieron una pequeña exclamación, sus ojos temblorosos reflejando terror y desamparo. Rafael intentó mantener la calma, pero el peso de la situación le aplastaba el pecho. «No se las lleven», gritó, su voz resonando con desesperación. Los hombres armados respondieron sin parpadear, apuntando documentos, mientras una atmósfera tensa llenaba el aire. Las gemelas se encogieron aún más, y el sudor comenzó a resbalar por la frente de Rafael. Sintiéndose como un héroe impotente, quería protegerlas. Quería gritar que eso no estaba bien. «Están locos, ellas están bien aquí», empezó a decir, pero su voz se apagó entre el murmullo creciente de la multitud. La madre de las gemelas, ahora visiblemente nerviosa, balbuceó algo sobre cambiar, sobre un nuevo comienzo. Pero su voz se perdió en gritos y murmullos, una mezcla de caos. Rafael sintió el mundo que había intentado construir al lado de las gemelas desmoronarse, una arena movediza que se tragaba todo lo que tocaba. De repente un grito desgarrador interrumpió la escena. «No, por favor no», era Silvia, la madre, su rostro pálido y en sus ojos brillaba la desesperación. Pero entonces otra figura apareció en la entrada, alguien que Rafael no esperaba. Era Camila, la abuela de las gemelas. Tenía una expresión severa, pero en su rostro se veía también un profundo sufrimiento. «¿Qué está pasando aquí? Llevarse a las niñas no es una opción», gritó, haciendo retroceder a los hombres armados. La sala se llenó de murmullos. La tensión seguía estallando como un globo a punto de reventar. Rafael miró a Camila, buscando respuestas, buscando consuelo. «Camila, ¿qué está pasando? Dime que tienes una solución». La angustia apretó su garganta. Pero antes de que pudiera obtener alguna respuesta clara, el hombre que había entrado como un torbellino, Miguel, hizo un movimiento repentino hacia adelante.
Ese no es el verdadero problema, exclamó Miguel, y todos se quedaron en silencio, mirándolo con incredulidad. Las gemelas no son solo gemelas. Un aura de asombro se apoderó de la habitación. Rafael frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Pero Miguel continuó, su voz resonando en un tono grave. Ellas son la clave de un secreto mucho más grande. Su madre no está solo en prisión por errores. Están involucradas en algo más profundo. Rafael sintió que le fallaban las fuerzas. ¿Qué estás insinuando?, cuestionó, casi suplicando respuestas que no se atrevían a salir. La madre, interrumpió Camila, su voz quebrada. Ella está involucrada en un caso de trata de personas. Nunca se lo dije a nadie, pero trabajaba con un grupo de personas que traficaban niños. Y ahora, con las gemelas a su lado, es un peligro, exclamó, su mirada llena de lágrimas. Rafael sintió que su corazón se detenía. No puede ser, gritó, sintiendo cómo la traición se infiltraba en su alma. ¿Cómo podía él haber creído que podía darles un nuevo hogar? El llanto de las gemelas resonaba en su mente. ¿Qué significa esto para ellas? ¿Qué va a pasar ahora? Regresarlas sería un riesgo, continuó Arnaldo, su expresión seria. Deben ser resguardadas, están en medio de una investigación. El ruido en la sala cambió. Ahora había una mezcla de pánico y súplica. La realidad se desvanecía. Rafael miró a las gemelas, cuyos ojos grandes estaban llenos de miedo. Se sintió como un extraño en su propia vida, un hombre que había querido ser su salvación, pero que ahora temía por su destino. Esto no está bien, murmuró, mientras una idea retorcía su mente. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, un sonido explosivo resonó en la habitación. Todo se detuvo. La puerta fue derribada de un solo golpe, y un grupo de hombres enmascarados entró, desatando el caos nuevamente. Nadie se mueve, gritaron, sus voces dominando el lugar. Rafael, paralizado por el miedo, tuvo un pensamiento aterrador. Zorro, el traficante que buscaba a las gemelas, ¿había encontrado su rastro? Las gemelas se aferraban a su lado, y su mundo se convirtió en una pesadilla. No, balbuceó, su mente en un torbellino. Este giro aterrador dejaba atrás toda esperanza. Todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. El silencio se rompió cuando Camila gritó, ¿dónde está la seguridad? Rafael sintió una chispa de desesperación. Ella, que siempre había sido su pilar, evidentemente también estaba asustada. ¿Qué está pasando, Camila?, preguntó, el terror apretando su corazón. Pero la respuesta nunca llegó. Un nuevo grito se escuchó, un grito desgarrador que cortó el aire y dejó a todos paralizados. Son nuestras, nadie las tocará. Y mientras las miradas se cruzaban, Rafael supo que ese era solo el comienzo de un oscuro horizonte. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? La imagen de un futuro seguro se desvanecía y lo único que dejaba era un inquietante eco de dolor. Rafael sintió que el aire se volvió pesado, casi denso, mientras aquellos hombres armados se movían por la habitación. El grito ahogado de Silvia resonó en sus oídos, y su mente se debatía entre el caos y la desesperación. Las gemelas se aferraban a él, los ojos desbordados de terror, como si el mundo a su alrededor se desmoronara en 1000 pedazos. «No se las lleven», volvió a agitar, su voz atravesando el tumulto, pero sintió que su sonido se perdía en la confusión. Mientras la tensión crecía, la mirada de Rafael se fijó en los hombres enmascarados, sus rostros ocultos por sombras amenazantes. El corazón le latía con fuerza, casi palpitando en su garganta. Se sentía impotente, cada fibra de su ser clamando por proteger a las gemelas. Camila, la abuela, pasó al frente. Sus ojos reflejaban la preocupación de toda una vida. «No tienen derecho a llevarse a mis nietas», exclamó, con una voz que resonaba como un tambor en medio de la tormenta. «Ellas son mis niñas». Un silencio inquietante llenó la sala, como si el tiempo se detuviera. Rafael sintió que el mundo giraba velozmente y de repente un estallido de voces lo sacó de su trance. Miguel, el hermano de Silvia, gritó entre los gritos de la multitud. «Las gemelas no son lo que piensan. Hay un secreto que debe revelarse». Todos se quedaron parados mirándolo. Rafael contuvo la respiración. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó, sintiendo el nudo en su pecho apretarse aún más. Y justo en ese instante, el sonido de una explosión resonó afuera, como un trueno que hacía eco en sus corazones. La ventana estalló en 1000 pedazos, y un humo denso comenzó a llenar el espacio, envolviendo a todos en una espesa neblina. Las gemelas gritaron,
y Rafael las apretó más cerca de él, el pánico inundando su ser. «¡Salgan todos de aquí! ¡Es una emboscada!», gritó uno de los hombres armados. Alguien hizo un movimiento brusco, y la sala estalló en un caos absoluto. Rafael sintió que se tambaleaba, el horror arrasando su mente. Miró a las gemelas, buscando una respuesta, pero los ojos de Isabel y Mireya solo reflejaban confusión y miedo. «Rafael, debemos irnos ahora», dijo Luciana, su voz urgente atravesando el ruido. En su mirada había una mezcla de determinación y pavor que lo hizo estremecer, pero antes de que pudiera reaccionar, vio como varios hombres enmascarados se acercaban, lanzando humo por todas partes. De repente la figura de Silvia se abalanzó hacia él, sus ojos brillando en la penumbra. «No puedo permitir que se las lleven». Rafael sintió que el corazón le daba un vuelco. Antes de que pudiera decir algo, Miguel gritó: «Silvia, no lo hagas, no sabes lo que estás haciendo». Todo se volvió confuso, las voces se entrelazaban, llenas de gritos desenfrenados. Y luego un disparo resonó. Un silencio helado envolvió la habitación. Rafael sintió el suelo temblar bajo sus pies. El grito de terror de Silvia quedó ahogado en el aire. Ella cayó, una expresión de sorpresa y dolor grabada en su rostro. Rafael se sintió congelado en el lugar. «Silvia», gritó Miguel, mientras se lanzó hacia ella, el caos a su alrededor volviéndose un eco distante. Las gemelas temblaban a su lado, sus pequeñas manos aferrándose a su ropa con desesperación. El mundo se tambaleaba. Rafael no podía procesar lo que había sucedido. Mientras el caos reinaba, un hombre se acercó, su rostro aún oculto, y antes de que pudiera interponer su protección, dijo con voz grave: «Las gemelas son el centro de todo esto. Están en peligro. Su madre no es quien dice ser». Rafael sintió que el aire se le escapaba. Las palabras resonaron como un trueno. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sus ojos ciegos de incredulidad buscando respuestas. Las miradas de todos se fijaron en él. «Ustedes están en medio de una lucha más grande, y si no se van ahora, lo lamentarán», continuó el hombre, y Rafael sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. En ese instante, comprendió que la historia que había creído conocer era solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más oscuro. La realidad se tambaleaba, y la única certeza que tenía ahora era el grito desgarrador de Silvia mientras su mundo se desmoronaba. Y allí, entre el humo y la confusión, Rafael miró a las gemelas, sus ojos grandes, llenos de preguntas y terror. ¿Qué futuro les esperaba ahora? ¿Qué secretos estaban a punto de desvelarse? Sin respuestas, pero con un presentimiento aterrador, se preparaba para enfrentar lo que vendría, consciente de que la lucha apenas comenzaba. Rafael sintió que el aire se fuma a su alrededor. El alboroto que había estallado en la habitación lo envolvía como un torbellino. «¡No!», gritó, apretando a Isabel y Mireya contra su costado. Las gemelas temblaban de miedo, sus pequeñas manos aferradas a su camisa, los ojos desbordantes de terror y dudas. El humo se arremolinaba, dificultando la visibilidad, y el eco del disparo aún resonaba como un lamento en sus oídos. «No, no, no», murmuró Rafael, intentando procesar lo que sucedía. La confusión reinaba. Mientras Miguel se acercaba a Silvia, que yacía en el suelo, el pánico se contagiaba. Ella respiraba con dificultad, y los hombres armados miraban, indecisos. Podían quedarse en el lugar o tendrían que actuar. Él se volvió, buscando una salida entre la multitud desesperada. Un estruendo repentino lo sacó de sus pensamientos. «Muévanse», ordenó con voz autoritaria uno de los hombres enmascarados, apuntando su arma hacia el techo en un acto intimidante. Las miradas se cruzaron, y con un solo gesto, el silencio sepulcral se transformó en un caos frenético. Rafael sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Fue en ese momento, cuando lo inesperado sucedió. «Las gemelas son mías», gritó Silvia, con un aliento entrecortado, su mirada furiosa buscando venganza en lugar de miedo. Esa revelación impactó como un rayo. Rafael se congeló. ¿Cómo podía decir eso? ¿Qué significaba? «Cállate, Silvia, tus derechos se acabaron», gritó Miguel, empujando a Rafael atrás mientras intentaban reanimar a su hermana. La mirada dura de Silvia destilaba una rabia contenida. Se incorporó, su rostro pálido, pero decidido. «Todo este tiempo he estado esperando este momento». Las gemelas miraban con ojos grandes y confusos, llenos de preguntas que Rafael no podía responder. ¿Cómo podía Silvia estar hablando así? ¿Por qué se estaba comportando como si tuviera un derecho sobre ellas?
Rafael sintió cómo el frío se apoderaba de su cuerpo. El zumbido del caos se volvía un eco distante. El lugar se convirtió en un fondo borroso mientras trataba de captar la realidad. Ellas son la única parte que me queda, continuó Silvia, su voz casi un susurro, pero lleno de dolor. Las lastimaron. Ellas son mis hijas. Siempre han sido mis hijas. Rafael sintió un nudo en la garganta. ¿Hijas? Estaba hablando en serio. La palpitación de su corazón se aceleró. Una angustia punzante lo invadió. Miguel interrumpió nuevamente. No son tus hijas, has estado ausente. No las has cuidado. Te hemos estado protegiendo. Lágrimas de frustración comenzaron a surgir en los ojos de Rafael. No podía entender. ¿La madre que había estado alejada, que había fallado, podía reclamar ese amor ahora? Un grito ensordecedor resonó de repente. Las gemelas son parte de la historia que nunca debió ser revelada. Era Arnaldo, emergiendo en la neblina oscura. Sus ojos brillaban intensamente, llenos de un terror que antes no había mostrado. Ellas son parte de un experimento del gobierno. Las palabras cayeron como una bomba, y el mundo que creía conocer se desbarataba aún más. ¿Qué estáis diciendo?, murmuró Rafael, incapaz de procesar. El asombro se apoderó de la habitación. Arnaldo, con la mirada desquiciada, continuó. Su madre era una colaboradora involuntaria en un programa de investigación. Y había una razón detrás de todo. Fuerzas más grandes están buscando a estas niñas. No por amor, sino por lo que pueden llegar a ser. El tiempo se detuvo. Rafael sintió un frío recorrer su columna. Las gemelas, entonces, se aferraron más a él, sus rostros llenos de preguntas que no podía contestar. Nadie parecía saber realmente la verdad. Miguel, con la voz entrecortada, gritaba a su hermana, mientras Arnaldo miraba alrededor, respirando pesadamente. Rafael sintió que sus piernas flaqueaban. No, todo esto no puede estar pasando. Entonces, un grupo de agentes entró, uniformados y armados. Alto, todos al suelo. Las miradas se cruzaron, cargadas de una tensión insoportable. Rafael supo entonces que algo aún más oscuro se acercaba. Las gemelas lo miraban, y en ese momento supo que debía protegerlas, incluso si eso significaba enfrentarse a verdades inimaginables. La lucha apenas comenzaba, y con cada respuesta que no podía ofrecer, la sombra de aquello que estaba por venir se proyectaba más fuerte. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Por qué había tanto en juego? Con el sudor frío en su espalda y el corazón latiendo al borde de la ruptura, aguardó lo que viniera, sintiendo que el destino de todos pendía de un hilo. Rafael sintió que el aire se convertía en plomo. El caos lo rodeaba como un torbellino. Gritos y susurros de miedo inundaban la habitación. La adrenalina corría por sus venas, mientras sostenía a Isabel y Mireya con fuerza, como si eso pudiera protegerlas de todo ese horror. ¡Corran!, gritó Miguel, mientras miraba a su hermana, todavía en el suelo, y a los hombres armados que avanzaban. Rafael sintió que el pánico lo invadía mientras trataba de buscar una salida. El sudor le resbalaba por la frente, y el olor a humo y miedo llenaba sus pulmones. «No se muevan todos al suelo», exigió uno de los hombres, pero nadie lo escuchaba. El ritmo del caos crecía. Rafael no podía dejar que se las llevaran. Miró a las gemelas. Sus ojos estaban tan llenos de terror que sintió cómo el corazón le dolía. ¿Cómo había llegado a este punto? En el momento más confuso, algo se rompió en el ambiente. Fue un pequeño ruido, una especie de crujido sutil que se hizo eco en la habitación. Rafael se congeló, un temor helado recorriendo su espalda. Cuando todos volvieron la vista hacia donde provenía el sonido, un acto inesperado ocurrió. Un hombre, que parecía un espectador más, se apartó del grupo, revelando un dispositivo del tamaño de un teléfono móvil en su mano. «Es un explosivo», gritó. Un segundo de incredulidad se paralizó en el aire. Rafael sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de todos se centraron en el hombre mientras él presionó un botón. El eco de un sonido ensordecedor llenó la sala, y luego un destello de luz blanca iluminó todo por un breve instante, y de repente una explosión sacudió el lugar. Las paredes temblaron y todo se tornó en un caos absoluto. Rafael sintió que volaba en el aire. Gritos, llantos y el estruendo de la explosión se multiplicaron. Volvió en sí al instante de caer al suelo, perdedor en un mar de confusión y humo.
Cuando se levantó, vislumbró a las gemelas. Más lejos, corrió hacia ellas mientras las miradas se cruzaban, algunas llenas de shock, otras de terror. Miguel, aún preocupado por Silvia, intentaba ayudarla. «Silvia, ven, podemos escapar». Pero ella ya no parecía estar allí, perdida entre la incertidumbre y el dolor. El caos continuaba. Rafael estaba decidido a llegar a Isabel y Mireia. Sin embargo, cuando llegó a donde estaban, el soporífico humo se disipó lo suficiente para que pudiera oler, y se sintió helado. Allí, entre escombros y cuerpos, estaba un hombre que él ya había visto antes. Era Zorro. «¡Tú!», gritó Rafael, el horror destilando su voz. «¿Nunca vas a desaparecer?». El temible traficante sonrió, como si esta fuera parte de su juego. «Vaya, ¿quién lo diría? El multimillonario, protector de los huérfanos. Nunca imaginé que estarías aquí cuando todo esto estallara. Esto es interesante». Rafael sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Esto era una venganza? ¿Un plan maestro de alguien que había esperado el momento perfecto para hacer su jugada? «Estoy aquí para reclamar lo que es mío», continuó Zorro, y Rafael pudo ver el peligro brillar en sus ojos. «Es un negocio aquí, amigo. No te preocupes, pronto no habrá más problemas. La niña es parte de algo mucho más grande, algo que no puedes comprender». «No, no puede ser», balbuceó Rafael. Zorro se rió, la risa seca de quien sabe que controla la situación. «Oh, pero sí, lo es. Te engañaron. Las gemelas no son simplemente huérfanas. Son el centro de una red que tú lo conoces. Y tú, amigo, has estado buscando respuestas en el lugar equivocado». Rafael sintió que su mundo se tambaleaba. Todo lo que había creído, toda su lucha por protegerlas, ahora se sentía vano. Las gemelas lo miraban, sin entender, y él sintió la presión del miedo apretar su pecho. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y esta revelación lo dejó en shock. Zorro dio un paso adelante, y el aire se volvió frío. «Te creo capaz de hacer lo que sea para protegerlas. Pero ¿qué pasará cuando descubras su verdadero origen? ¿Qué harás cuando veas que la única razón por la que están aquí es para usarlas?» Los gritos se desvanecieron, y Rafael se dio cuenta de que todos estaban absortos en la charla entre él y Zorro. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El futuro que había imaginado para él y las gemelas se desvanecía. Con cada palabra de Zorro, la composición de su vida se reestructuraba. Rafael sintió que la desesperación lo consumía. «¿Qué haré? No lo sé», admitió, «pero haré lo que sea por ellas». Zorro sonrió, una mueca llena de malevolencia. «Eso es lo que quiero escuchar». Y sin más, el hombre desapareció en el caos, dejando a Rafael y las gemelas en un laberinto de incertidumbres. Solo había una cosa clara: la batalla por el futuro de Isabel y Mireia apenas estaba comenzando, y todo lo que sabía sobre ellas estaba a punto de cambiar. Rafael sintió que el caos lo envolvía por completo. El humo denso lo hacía toser. El eco de gritos y el sonido de objetos cayendo se sumaban a su creciente ansiedad. «No», gritó, aferrándose a Isabel y Mireia, intentando protegerlas del nuevo horror que se desataba. En medio de la confusión, el rostro de Zorro apareció como una sombra ominosa. «Nunca te librarás de esto, Rafael. Las gemelas son solo el principio de un juego mucho más grande», dijo, su sonrisa retorcida reflejando un poder que amenazaba hacer estallar todo a su alrededor. Rafael sintió que la angustia le oprimía el pecho. No estaba preparado para esto. Las gemelas lo miraban, sus ojos llenos de terror, y esa mirada lo llenó de determinación. No las dejaría ir. «Corran hacia la salida», gritó, su voz resonando por encima del estruendo. Tomó la mano de Mireia y la de Isabel, y comenzó a empujar a la multitud en dirección a la puerta. Uno de los hombres armados, sin embargo, se interpuso. Paró en seco, su arma lista. «Detente», ordenó, aún sin saber lo que realmente se cosía. El sudor brotaba en la frente de Rafael. Su mente corría a 1000 por hora. «No, por favor», murmuró Silvia, quien se había levantado tambaleándose, angustiada por el estado de Miguel. Ella miró a Rafael, en busca de apoyo. Esto no es lo que parece. Pero él no podía escucharla. Solo pensaba en las gemelas y en cómo salvarlas. Miguel, aunque herido, hizo un esfuerzo por levantarse. «Silvia, basta. No podemos dejar que nos controlen más». Las palabras resonaron como un eco de batalla. La determinación llenaba la habitación, y por un momento todos parecían unirse en un solo objetivo: proteger a Isabel y Mireia. «Salgan todos de aquí»,
volvió a gritar Rafael, la tensión acumulándose en su pecho mientras miraba a las gemelas, quienes ahora parecía que tenían un respaldo. La sala, en ese instante, se dividió. Quienes querían salvar a las niñas y quienes querían retenerlas. Y entonces el tiempo se detuvo. Ruidos de pasos apresurados, murmullos y las miradas encontrándose en un punto crucial. Rafael sintió que el mundo giraba a su alrededor hasta que de pronto una explosión de luz iluminó el espacio. Era como si el tiempo se hubiera congelado y el sonido se desvaneciera. En ese breve instante se dio cuenta lo que tenía que hacer. Sin pensarlo dos veces, hizo una señal a las gemelas. ¡Ahora!, gritó mientras se lanzaba hacia la salida. Las gemelas, sorprendidas por la repentina explosión, se aferraron a su mano, los pasos cautelosos convirtiéndose en una carrera desesperada. De repente, el lugar se llenó de gritos, pero Rafael no podía mirar atrás. Su misión era clara: proteger a las gemelas. Fuera del edificio, la tempestad se desataba, con luces rojas y azules iluminando la noche. Policías corrían, las sirenas resonaban y el aire estaba lleno de un miedo palpable. Pero lo que más le sorprendió fue ver a Luciana, quien estaba esperándolo. «Rafael, ¿estás bien?» «Umba, tenemos que salir de aquí», él respondió, sintiendo la adrenalina salir disparada por su cuerpo. Se acercó a Luciana y en su mirada vio algo que lo sorprendió: fuerza. Fuera del edificio, al menos una docena de autoridades se habían reunido. «Las gemelas están en peligro. Necesitamos protección inmediata», gritó Luciana mientras los guiaran hacia un lugar seguro. Isabel y Mireia observaban, confusas y alarmadas. Entonces, silencio. La figura de Zorro apareció de nuevo entre las sombras. «¿Creíste que podrías escapar tan fácil?» «Rafael», dijo, su voz llena de desprecio. Rafael lo miró a los ojos, sintiendo cómo el miedo comenzaba a irse. «No me llevaré a las gemelas. Esto no es un juego. Están a salvo y jamás te dejaré acercarte a ellas», aseguró, la voz firme. Zorro sonrió, pero Rafael no se dejó intimidar. Justo cuando parecía que todo iba a estallar en un segundo más, un oficial dio un paso adelante, bloqueando el camino. «Alto, no dejaré que lastimen a esas niñas», declaró, mientras el aire parecía volverse reposado por un instante. La tensión era palpable, un enfrentamiento cada vez más cercano. Cada uno se preparaba. Entonces, Luciana tomó de la mano a Isabel y Mireia. «Vamos, muchachas, está bien, están a salvo con nosotros». Las palabras de la mujer resonaron con un eco de esperanza, y el gesto de cariño fue vasto y acogedor. Las miradas de todos se cruzaron, como un último destello de esperanza en esa noche oscura. Entonces, entre el caos y el miedo, se escuchó un grito de desesperación. «¿Qué pasó, Silvia?» Miguel, vulnerable, yacía en el suelo, sintiendo que se le escapaba la fuerza. En un momento, todos parecían concentrarse en ese dolor, como un recordatorio de lo que estaba en juego: la familia. «Todo estará bien». La voz de Luciana llenó la atmósfera como un bálsamo para el espíritu. Con la mirada fija en Rafael y el reflejo de compasión en los rostros de las gemelas, él supo que la lucha no había terminado, pero la fortaleza de su amor podría guiar sus pasos. «Vamos, hay un lugar seguro. Juntos saldremos de esto», dijo Rafael, y solo entonces, entre gritos y preguntas sin respuesta, también vislumbró una ruta. Juntos caminaron hacia el futuro. El eco de la noche se desvanecía, dejando tras de sí la promesa de reconstrucción, a pesar del miedo que lo había asediado. Pero en lo profundo de su corazón sabía que Zorro no se daría por vencido, y el ciclo apenas comenzaba. Un nuevo desafío los aguardaba a la vuelta de la esquina. Así, mientras las luces de la ciudad iluminaban la noche estrellada, Rafael sintió la presión del pasado, pero también la chispa de un nuevo destino. Un último pensamiento cruzó su mente. Su lucha no terminaría aquí, no cuando había tanto en juego. Si quieres ser parte de la próxima emocionante historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nada. Esto es solo el comienzo. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que podamos seguir creando contenido que amas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final.